Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una cheesecake con fresas. Hoy te traigo una receta que es un espectáculo. Este pastel, la verdad, es que gana por todos lados, por presentación y por sabor. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Lo mejor de este cheesecake es que no necesita horno y va genial para festejar el Día de los Enamorados o San Valentín, para el Día de las Madres, para un cumpleaños o para cualquier evento donde quieras destacar. Así que, vamos con la receta. Espectacular cheesecake con fresas y gelatina. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y también en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos con la base para nuestra cheesecake. Para ello vamos a utilizar galleta María o digestive. Puedes utilizar la de tu preferencia y le vamos a incorporar pistacho. El pistacho es completamente opcional. Comenzamos triturando nuestras galletas. Te puedes valer de un procesador de alimento y si no tienes, bastará con colocarlas dentro de una bolsa de congelar y golpearla fuertemente hasta que quede completamente deshecha. Ahora vamos a triturar los pistachos. Recuerda que los pistachos es completamente opcional. Lo puedes sustituir por el fruto seco de tu preferencia o simplemente omitirlos. Lo mezclamos con nuestras galletas trituradas. Y ahora vamos a incorporarle nuestra mantequilla que debe estar ligeramente derretida. Mezclamos bien hasta obtener una textura como de arena mojada. Para este pastel estoy utilizando un molde en forma de corazón y lo estoy forrando en su interior con papel de hornear y en el borde con un acetato para que no se quede pegado. Si no tienes el acetato, puedes utilizar papel de hornear también para los laterales. Ahora nuestra mezcla de galleta la vamos a colocar dentro del molde y lo vamos a esparcir que quede lo más parejo posible sobre toda la base. Es importante que utilices un molde que sea desmontable para que así sea mucho más fácil de desarmar. Con la ayuda de una taza, vaso o frasco de fondo plano, vamos a hacer una presión sobre toda nuestra base de galleta para que quede bien compacta y así no se deshaga. Una vez ya está bien apretadita, la llevamos a la nevera mientras realizamos el resto de la preparación. Ahora vamos a realizar una base de fresa que va a ser fundamental tanto para la cheesecake como para parte de la gelatina. Comenzamos cortando nuestras fresas en un tamaño pequeño para que sea más rápida y más fácil de cocinar. Incorporamos el zumo de limón, el azúcar granulada, removemos, tapamos y llevamos a cocinar a fuego medio bajo, removiendo de vez en cuando para confirmar de que no se nos pegue. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes, que aparte de ser gratis, tendrás siempre a mano en tu móvil o celular las recetas, los tips, los vídeos y muchísimas cosas más. Mientras las fresas se continúan cocinando, vamos a hidratar la gelatina que va en la cheesecake. Y una vez las fresas estén medio deshechas, la bajamos del fuego. Con la ayuda de un Turmix o un triturador de alimentos, vamos a pasarlo triturando muy bien estas fresas para que nos quede una especie de puré. De esta mezcla vamos a separar 80 gramos, que es lo que necesitamos para la cheesecake. Y a estos 80 gramos de concentrado de fresa, estando aún bien calientes, le vamos a incorporar nuestras gelatinas en hojas a la que hemos escurrido, para que así se disuelvan perfectamente en ella. Para preparar la cheesecake vamos a batir nuestro queso Filadelfia o queso mascarpone, junto con la leche condensada a una velocidad media alta. Para esta receta puedes utilizar queso tipo Filadelfia o en su lugar queso mascarpone. Yo he utilizado una mezcla de Filadelfia con mascarpone, que era lo que tenía en casa, y realmente queda perfecta. Es importante que el queso esté a temperatura ambiente para que no se formen grumos y tu mezcla quede bien sedosa. Incorporamos el limón, los 80 gramos de concentrado de fresa al que le incorporamos la gelatina y batimos a velocidad alta hasta que esté todo perfectamente integrado. Vierte esta mezcla en el molde y una vez que esté esparcida muy parejita por todo él, vamos a darle unos golpes secos sobre la mesa para sacarle cualquier burbuja y que quede lo más parejo posible y ya vamos a refrigerar. Y
y llevamos a refrigerar por un tiempo mínimo de 6 horas hasta que nuestra cheesecake cuaje. Ahora realizamos nuestra gelatina de fresa. En esta oportunidad vamos a colocar el agua que indico en la receta. Vamos a hidratar la gelatina y llevamos al microondas durante unos pocos segundos sin dejar hervir, simplemente para que se disuelva la gelatina. Y ahora vamos a aplicar todo el puré concentrado de fresas que nos había sobrado de la primera preparación. E incorporamos inmediatamente sobre nuestra cheesecake, que ya se encuentra perfectamente cuajada. Y extendemos llegándola hasta el acetato porque nos interesa que se vea justo en el borde. Y llevamos a la nevera por 30 minutos hasta que nuestra gelatina cuaje. Durante este tiempo podemos ir preparando nuestra gelatina transparente. Vamos a colocar nuestras gelatinas a hidratar dentro de agua fría y reservamos. En una olla vamos a colocar la mitad del agua que indico en la receta. Esta gelatina transparente lleva sabor a limón, pero esto es completamente opcional. Incorporamos el limón, el azúcar granulada, removemos bien y llevamos a fuego medio alto. Y removiendo constantemente, vamos a dejarlo justo hasta que el azúcar esté completamente disuelta y nuestra preparación esté algo caliente. Escurrimos las gelatinas que ya están bien hidratadas y la colocamos a esta preparación, que estando caliente permitirán que se disuelvan en su totalidad. Ahora incorporamos el resto del agua que indico en la receta y removemos bien, teniendo ya preparada nuestra gelatina transparente. Corta algunas fresas que son las que van por el borde y deja otras enteras para la parte interior. Recuerda retirar cualquier parte que veas dañada de tus fresas para que nuestra preparación se mantenga perfecta durante más tiempo. Colocamos una pequeña cantidad de gelatina transparente y sobre esta nuestras fresas. Es importante que en el borde las fresas estén cortadas a la mitad para que así se aprecie su parte interior y sea aún más llamativa. Vamos a verter gelatina transparente sobre toda la superficie de nuestra cheesecake, que abarque unos 6 milímetros de altura. Y sobre esta inmediatamente vamos a disponer nuestras fresas. Para el contorno recuerda que van las cortadas y las enteras para la parte interior, colocándolas de una forma ordenada para que así se vean más bonitas. Y decorándolas con unos pistachos cortados a la mitad, que harán de forma de hojita, pero recuerda que los pistachos es completamente opcional. Y una vez está todo ordenado, lo llevamos a la nevera. Ahora vamos a refrigerar durante unos 15 o 20 minutos hasta que esta gelatina que está en el fondo cuaje. Esto nos va a ayudar a que no floten ni las fresas ni los pistachos en el momento de terminar de llenar el molde con la gelatina transparente. Pasado este tiempo ya podemos llenar nuestro molde con la gelatina transparente. Yo estoy utilizando unas fresas de tamaño mediano, pero si tus fresas son extra grandes, tal vez necesitarás un extra de la gelatina transparente para poder cubrirlas totalmente. El sabor de limón de esta gelatina transparente lo puedes sustituir por alguna esencia, pero deberás sustituir la cantidad que hay de limón entonces por agua. Una vez llenes del molde, elimina cualquier burbujita que haya quedado y llevamos a refrigerar. Hasta que cuaje. Una vez lista, es un efecto hipnotizante el que da la gelatina con las fresas. Ahora ya podemos desmoldar nuestro molde. Te puedes valer de una pequeña espátula o de un cuchillo y mojarlo ligeramente para así que todo el borde quede despegado y la apariencia sea más bonita en el contorno de tu cheesecake. Desprendemos el acetato con mucho cuidado y si se ha creado alguna imperfección en la parte de la cheesecake, con la espátula o con el cuchillo que tenemos un poco mojado, vamos a pasarlo para que así quede perfecta. Espero te animes a realizar esta riquísima cheesecake y si no tienes fresas, lo puedes sustituir por cualquier otra fruta que te guste. He cortado un pedacito de esta maravillosa tarta de queso para que logres apreciar el efecto increíble que da sus 3 capas, la de gelatina con las fresas, la de la gelatina de fresas, la cheesecake y terminando con la capa de galletas. Esta cheesecake se mantiene perfecta durante 5 días. Recuerda que siempre debe estar refrigerada por la gelatina y por el queso que lleva. Ideal para festejar un cumpleaños, el Día de la Madre o este tan esperado San Valentín.
gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!